Hoy vamos a compartir un poco de la unidad, ¿eh? ¿De qué vamos a compartir? De la unidad. ¿De qué vamos a compartir? De la unidad. Entonces vamos a empezar acá en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Cuando quiera llegar, diga amén. Gloria a Dios. Que ya llegó. Eclesiastés capítulo 4. Voy a leerlo desde el versículo 7. Dice la palabra del Señor: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Qué vio? Vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. A ver, eso lo está diciendo ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando entramos en este versículo, está hablando de una persona que está solo, tampoco tiene quien lo sustituya, lo reemplace, digo yo, lo herede, como lo que le pasó a Abraham cuando el Señor le prometió, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, tierra que yo te daré, y haré de ti una gran nación, y de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Pero al principio, cuando él le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, tierra que yo te daré y te bendeciré, Abraham inmediatamente le vino a la mente, porque él sabía que la compañera, su esposa, no le había dado hijos, pero él era rico, porque la palabra de Dios nos enseña que él era rico, tenía abundancia. Al principio, cuando él sale, él tenía riqueza, pero no tenía a quién dar. Por eso él se había llevado a su sobrino. Y no tenía hijos, pero Dios le estaba prometiendo darle muchas cosas. A ver, y a él le preocupaba tener tantas cosas, o que Dios le estaba prometiendo tantas cosas, pero no tenía a quién le heredar. Pero Dios es bello, porque Dios, cuando te promete, es porque Él tiene algo contigo. Amén. Amén. Cuando Dios promete darte algo, es porque Él tiene a quién bendecir después de ti. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios te da, es porque Él tiene a alguien a quien bendecir. Aquí Él está diciendo que Él estaba solo, sin sucesor. Que no tenía hijos ni hermanos. Aquí no tenía hijos ni qué, pero nunca cesa de trabajar, pero siempre estaba como trabajando. Nunca deja de trabajar. Ni sus ojos se sacían de qué, de la riqueza. Me imagino que tenía bastante riqueza. Entonces tenía bastante riqueza, pero estaba como solo. Tener tantas cosas y no tener con qué compartir las cosas difíciles. A ver, porque algo nos está enseñando el Señor. Trabajaba solo, se cansaba, tenía riqueza, está bien. O sea, hay gente que trabaja, le va bien, pero el punto es que no tenía con quién, a quién dejarle eso. Y así hay gente que se muere y no tiene a quién darle, a quién, todo se queda perdido. Todo lo que trabajó y no pudo conseguir a quién bendecir, es triste.
Por eso acá cuando termina el versículo, ¿qué dice? ¿También esto es qué? Vanidad y duro trabajo. Y es verdad que hay gente que se esfuerza para hacer algo, hay gente que se esfuerza para trabajar, hay gente que se esfuerza para prosperar, para que le vaya bien, pero sería bueno que uno tuviera con quién compartir. ¿Amén? Sería bueno porque la palabra nos está diciendo que la persona estaba como sola. ¿Es mío, hermano? Sí. Y a su nombre. Dice, sigo leyendo aquí, que sus ojos no se sacian de riqueza, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Ni se pregunta, ¿para qué? Para qué trabajo, o sea, que no tenía ni qué. Podríamos decir que un egoísta, ¿verdad? Porque ni siquiera se preguntaba para quién trabajo yo. Solamente era dele. Y no buscaba a quién bendecir. Qué bueno que no todo el mundo es así, amén. Porque yo he visto mucha gente que tiene dinero y busca a quién repartirle algo, a quién darle algo. Pero también así mismo hay gente que tiene dinero y no da nada. Y eso da tristeza. Hay gente que tiene y no puede compartir. Nadie le está diciendo que lo comparta todo, pero sí puede compartir algo, ¿amén? Sí puedo compartir algo. Dice, entonces se preguntó, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. Y defraudo mi alma del bien. ¿Saben que estaba qué? Me imagino haber trabajado, cansado, agobiado. Claro que le daba riqueza. Pero si dice que se defraudaba su alma era porque la tenía en esclavitud. Él mismo la tenía en esclavitud. Pero sin una idea o no tenía un proyecto claro de lo que estaba haciendo. Porque estaba solo, ¿ves? ¿Estaba como? Solo. Estaba solo. Pero dice el versículo 9, mejores son dos que uno. ¿Qué es mejor? Dos que uno. Mejor es dos que uno. Por eso Dios, cuando creó al hombre, también le creó ¿qué? Su compañera. Amén. ¿Para qué? Para bendecirlo a él, bendecir también a su compañera y lo que venía después de él, su descendencia. Amén. O sea que, ¿por qué le pudo dar la tierra? Él le pudo haber dado la tierra a Adán y decirle, no, pues ahí vive ahí, disfruta de todo eso. Pero ¿qué pasaría? No habría tenido ¿qué? Sucesor. No había tenido heredero. Y cuando Dios escoge a Abraham, mire que le dijo que le iba a dar, le iba a bendecir, pero también le dijo que le iba a dar hijos, que le iba a dar personas que iban a heredar lo que le iba a dar, porque era demasiado. ¿Amén? Era demasiada la bendición y no podía ser para él solo. Además, Dios ya tenía una visión de bendecir a muchos. ¿Amén? Entonces aquí dice que mejor son dos que uno porque tiene mejor que paga de su trabajo. Entonces cuando los dos están trabajando, si una sola persona aquí ya nos empieza a hablar de que cuando una persona está trabajando recibe una paga y le está yendo bien. Pero cuando los dos están trabajando, ¿qué está pasando? Es mejor porque hay dos entradas, ¿eh? Entonces el uno no se esperanza al del otro, sino que como los dos trabajan, entonces los dos pueden compartir. ¿Amén o no amén? Porque si se le acaba a él, entonces ¿qué pasa? ¿El otro qué? Ayuda, apoya,
Amén. Provee, porque son dos. Están de acuerdo. Pero a veces miramos en hogares que hay conflicto porque no hay acuerdo entre los dos. Solamente hay un solo que está proveyendo y el resto está quieto. Entonces aquí dice que mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Después dice, porque si cayera el uno, el otro ¿qué pasará? El otro lo levanta, porque si cae el otro lo levanta. Eso se llama, ¿qué se llama? Compañerismo, amén. Unidad, amén, amén. Acuerdo. ¿Por qué se habla de compañerismo, de unidad, de acuerdo? Porque es que a veces hay dos, sí, pero cuando le cae el uno, el otro sale a correr. O que les estaban pidiendo, pero no estaban como de acuerdo. No había acuerdo, porque así aquí pasa a veces. Que pasa algo y nadie colabora, nadie ayuda. Porque todos estaban expresando a una sola persona, pero de los bienes que tenía, pero cuando le caía, entonces no había qué. Estaban viviendo ahí, pero no había acuerdo. Hay mucha gente que vive así. Como a parejas que a veces viven en la misma casa, pero no están en la misma casa. El uno tiene buscar y el otro no. Viven ahí, la gente dice, no, pues qué buena pareja, pero en realidad no comparten la cama. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y qué triste que la gente a veces empieza unido y cuando después termina dividido. Porque nunca hubo acuerdo. Porque siempre hubo una área egoísta, una área que no estuvo correcta en una de las dos personas. Entonces aquí dice, porque si cayera el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá quien, no habrá segundo que lo levante. ¿A ver? Entonces por eso Dios quiere que usted y yo aprendamos a trabajar en compañerismo. ¿Amén? Que trabajemos en armonía, en acuerdo. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere. Cuando haya un trabajo, haya algo que hacer, no lo haga solo. Yo la otra vez vi a alguien levantando algo pesado y le dije, no, hombre, no haga eso. Pide ayuda. Pero a veces las personas, como se sienten fuertes, no, yo lo hago. Hermano, si tienen la ayuda al lado, deje que le ayuden. ¿Amén? ¿Amén? Deje que le ayuden, hermano. Una vez me fui por allá para Armenia, era un encuentro de oración. Y en ese encuentro de oración, allá en Armenia, va mucha gente. Porque el cupo es para 350 personas que van a ir allá. Pero los que atienden también son como 300. ¿Amén? Pero como nosotros fuimos a... Yo fui, ese día me tocó ir a la oración, pero aunque vaya a la oración también me toca que colaborar en la cocina, en lavar platos, así aseo, para ayudar al equipo. Yo fui, estábamos en oración, pero me tocó, llegó un horario que me tocó que ir a ayudar a lavar los platos. ¿Qué me tocó? Vale, que los alrededores no me están escuchando. ¿Me tocó qué? Lavar los platos. Era bastante gente, sí, pero me tocó ir allá a lavar los platos. Y he cometido un grave error. Por eso cuando la palabra se pone, a nosotros también nos corrijan, ¿eh? Tremenda cantidad de platos, porque eran como 700 platos. Y eran más porque era sopa y seco. Más los vasos. Entonces era más de cuánto? De 1000. Y yo pintaba y la verdad. ¿Amén? Y entonces llega la gente a colaborar, porque ellos saben que hay muchos platos, llega la gente a colaborar.
Y yo acá, y una persona me dice, ¿le colaboro? Y yo digo que no. Oiga. Y cuando ya uno avanzado, porque al principio pues todo está bonito, ¿sí o no? Pero cuando ya uno avanzado, uno va sintiendo como el cansancio, de tanto plato. ¿Qué? Y de ahí caí en cuenta, ay, no debía haberle dicho a la persona. Porque hasta lo noté que se puso triste. No es que le dije que no. Entonces una vez está con el entusiasmo de querer colaborar, sí, pero otros también pueden ayudar. ¿Amén? Entonces no podemos quitarle la bendición al otro que me quiere colaborar. Por eso aquí la palabra dice que es mejor dos que uno. ¿Amén? Porque hay que trabajar en compañerismo, en unidad, en armonía, en acuerdo. ¿Amén? Y eso es lo que Dios quiere. Mira que si Dios hubiera querido, Él hubiera hecho muchas cosas solo, pero Él lo escogió a nosotros. Amén, amén. Y Jesús se manifestó con todo el poder y escogió a quién? A 12 discípulos. Amén. Y también enseñó la estrategia de también cada uno de ellos tenía que agarrar otros 12. Amén. Porque Él le dio y a 6 discípulos. Amén. Porque el punto del trabajo y la obra no es para una persona sola. Porque la misión de Dios es trabajar en unidad. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Vamos a ir a Juan capítulo. Sé que hemos compartido esta palabra, pero es bueno repasar la escritura. Amén. Vamos a ir aquí a Juan capítulo 17, donde el Señor habla de la unidad. Voy a leerlo desde el versículo 17. Dice la palabra del Señor: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Estaba solo Jesús? No, el Padre lo estaba enviando. Amén. Había un acuerdo entre el Padre y Jesucristo. Amén. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, yo también lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad, en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de ¿qué? De creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean como uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo conozca o crea que tú me enviaste. Amén. Para que sea uno, para que haya armonía, para que la gente se dé cuenta que hay un acuerdo. Amén. Para que el mundo sepa que el que lo envió fue Dios. Desde que estén unidos esta gente y están en armonía. Sí, entonces Dios fue que lo envió. Pero a veces uno está agarrando para allá y el otro está agarrando para acá, entonces algo está pasando. ¿Amén? No está bien. Entonces Dios, el propósito de Él era que hubiera esa unidad en el cuerpo de Cristo. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Entonces mira que en la unidad Dios muestra su amor. Amén. Porque si usted nota, cada uno de nosotros hemos sido de diferentes ramas familiares, líneas familiares, diferentes apellidos. Estábamos en diferentes, haciendo diferentes cosas. Amén. Pero un día Dios le place traernos de diferentes lugares y unirnos para trabajar como equipo. Amén, amén. Pero mire que uno esté por allá, y quién va a ver que por lo menos una persona que esté por allá en la costa, otro que esté por allá en otra ciudad, o así de diferentes barrios, ahora podemos estar trabajando unánimes. Amén.
Entonces eso es la armonía de Dios. Ver a un equipo trabajando en unidad. A ver, porque mejor es dos que uno. Mejor es dos que uno. Y la herencia, que es abundante, entonces tú la quieres repartir, no solamente en uno, sino en todos. A ver. Amén. Porque la Biblia dice que tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pero esa herencia no puede venir para ti solo, sino para qué? Para todos. Amén. ¿Qué bien, hermano? Así mismo es en cada área. Allá habla de trabajo, acá también habla de la unidad del cuerpo, para que sean uno, no anden divididos. Amén. Vamos acá al libro de Efesios capítulo 4. Y acá habla de la unidad en el espíritu. Acá habla de la unidad en qué? En el espíritu. Efesios capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que halléis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos humildes. Mansedumbre. ¿Qué más? Que seamos mansos, no estemos alterados, arrogantes, groseros, sino que haya humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo podemos hacer? Pacientes. Debemos de soportarlo, ¿ven? Porque a veces no, hay gente muy insoportable. Hay gente que uno de realidad no se puede, porque somos groseros. Amén, amén. Pero el Señor dice que tenemos que soportar con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Usted mire que también ahí está la parte del amor. Dice: solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de qué? De la paz. Entonces dice: hay que guardar la unidad del espíritu, porque Él quiere que nosotros tengamos paz. Amén. Haya paz en el cuerpo de Cristo, haya paz en cada persona. Cuando usted se manifiesta, cuando usted habla, cuando usted comparte, hay esa paz, esa tranquilidad, hay esa armonía. ¿Amén? No hay esa actitud divisiva, porque a veces hay división. Como les decía ahorita, hay gente que vive en casa con la pareja, pero están divididos. Cada uno quiere coger para un lado. Hay gente que uno los ve que tienen hogares, hombres que tienen hogares, y se van a la calle a comer solos. ¿Y la mujer? ¿Y los hijos? Ustedes van a comer solos y después vienen bien atiplados a la casa porque no lo han comido. ¿Ah? Ni siquiera le llevan el hueso a la mujer. Aunque sea para que vean que comió. Pero así es gente. Así es gente. Amén. Dios tiene que transformar el corazón de la persona porque la persona está mal. ¿Está como? Mal, está equivocado. Dios tiene que sanarnos, Dios tiene que limpiarnos, Dios tiene que hacer algo en la vida de cada persona porque estamos mal. Ahora, yo no digo que pronto usted esté trabajando y no pueda llegar a la casa y por eso usted come en la calle. Esto es totalmente diferente. Estoy hablando de gente que está libre y en vez de llevarnos a la casa, solamente es en la calle, pero a la persona que la está esperando allá, que le hace los oficios, le lava la ropa, le hace los aseos, hace todo, ahí sí está bravo o no le mandan nada. Hay gente que es buena para compartir en la calle, pero cuando es hora de ir hacia la casa, todo lo guardan. Parece como que los de la casa son más enemigos
que los de la calle. Le dan más valor a la gente de la calle que a qué? A los de la casa. Sí. Y en la calle los amigos esos gastan, y usted lo ve en un plato de remesa y la gente cree que es buenito el paseo. Pero vaya a la calle y verá cómo tiene la gente pasando trabajo. Qué difícil, ¿no? ¿Qué problema? ¿Qué tristeza? Que a veces pasa eso. Hay que tener mucho cuidado, ¿ven? Les cuento esto como testimonio, lo voy a contar así porque una vez llevé algo a la casa y la idea mía era que todos comieran. ¿Amén? Amén. Entonces yo llevé la cosa y la puse sobre la nevera, que la vieran y que todos, ¿qué pasara con todas? ¿Por eso? ¿Que todos qué? Comieran. Pero vi que alguien nos dio lo que llevé y lo guardó. Y le tuve que decir, no, eso no es para eso. Eso es para todo, ¿eh? Si lo traen, es para todo. No para que lo guardemos, no para que una sola persona coma, o los dos comamos, no. Lo traje y lo puse ahí para que todos vean, y todo qué? Porque así debe de ser, ¿amén? Amén. Así debe de ser. Debe haber esa armonía. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la unidad, ¿eh? De la armonía, del compañerismo, del acuerdo. Amén, amén. De no estar solo. Porque mejor es dos que uno. Y con dos de tres dobleces, ¿qué pasa? No se rompe solo, ¿eh? Porque tiene tres dobleces. Entonces eso, cuando habla de cordón de tres, es porque el equipo trabaja mejor. Aún en la oración hay una palabra que está en Deuteronomio que dice que si una persona que está orando tiene el poder de echar a 1000 enemigos, dos personas orando echan 10,000. ¿Cuánto echan? 10,000. Se le multiplica el poder, la autoridad. ¿Amén? Amén. ¿Pero por qué? Porque hay acuerdo. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que donde hay dos o tres, ¿quién está ahí? Ah, el Señor. Amén, porque hay armonía. ¿Quién vive, hermano? Gloria a Dios. Usted tiene que ahí está el apoyo de Dios en ese varón, en esa mujer que se dispone a ponerse de acuerdo con la pareja, con la hermana, con el primo, con el que sea, con el amigo, pero porque la palabra dice que donde hay dos y se ponen de acuerdo. A ver, porque no pueden andar todos, dice la Biblia, que no pueden andar todos juntos y no estar como. De acuerdo. Por eso cuando Jesús hizo la obra, él estaba de acuerdo con el Padre. Amén. Él no va a decir, ahora verá que voy para allá para la tierra y me pongo en desacuerdo con ellos. No. Fue un acuerdo en todo. Y Dios le dijo, tú te sacrificas y yo voy a estar ahí a tu lado. Un momento él se sintió solo. Amén, amén. Pero Dios no lo había dejado, porque había una parte que él tenía que cumplir. Amén. Y esa parte a veces cuando nosotros estamos solos, que parece que Dios se fue, se alejó ahí, me morí. ¿Ves? No, Dios está ahí, amén. Dios está ahí. Dios está ahí. Que no, que la cocina está vacía y Dios no le alejó. Ay, mi pecado, porque ahí me empieza a contar de que tú comes mal. Ay, seguramente pequé. Ay, seguramente está robando. Y la cocina está vacía y ay. Pero no. Dios quiere también en esa parte que tengamos la armonía, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Porque Él nos ha dado una promesa, nos ha dado una palabra y esa palabra la tenemos que poner en práctica, porque si hay escasez, entonces yo debo de coger la palabra, a ver, que es mi herencia, es mi palabra, es la palabra que Dios me dio y yo debo de poner en práctica porque Dios me está mirando a ver qué hago, cómo reacciono delante de todo esto, a ver. Y entonces así mismo Dios entonces se va a manifestar. Es que a veces Dios nos deja solos para ver cuál es la reacción. ¿O ustedes no han visto un niño cuando lo dejan solo en una cama? ¿Qué reacción toma? Ustedes que son mamá y papá, ¿no han visto que cuando dejan al niño solo y eso? Que cuando dejan al niño solito ahí,
Él juega un ratito, pero cuando se acuerda que está solo, ¿qué pasa? Pega el grito. Y yo, vaya que usted no lo va a dar para que vea, que le grita. Amén o amén. ¿Por qué le empecé a decir, ay no, necesito una, ay, ¿qué pasó? Se me fue el calor, se me fue la ayuda, se me fue. Pero uno en un minuto se arriba a hacer saber que tú estás solo. Amén. Y así hace Dios. Nos hace saber que no estamos solos. Dile que a tu lado, tú no estás sola, tú no estás solo, no te creas que estés solo. Trabaja con Dios, Dios está trabajando contigo. Amén. No te creas solo, no hagas las cosas solas. Es aquí en la unidad en el Espíritu. Dios te ha enviado, Dios nos ha enviado el Espíritu para estar unidos con Él y trabajar con Él. Amén. Solícito en guardar en el Espíritu, la unidad en el Espíritu. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque quiere que nosotros tengamos paz. Amén. Porque en su paz nosotros también tendremos paz. Un cuerpo, somos un cuerpo, amén. Un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Una fe. ¿Tienen fe? ¿Tenemos fe o no? Amén. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso usted no puede estar aquí sin fe. Usted debe tener fe, amén. Debe ser una persona de fe, un varón de fe, un varón que se mueva con fe, camine con fe, que lo haga todo por fe. Entonces cuando usted da testimonio, armoniza la obra de Dios, armoniza todo porque usted y yo tenemos fe. Amén. Usted no puede venir aquí con incredulidad a creer que Dios no lo puede ayudar. Dios sí lo puede ayudar. Y Él le agrada que usted le hable, le clame, comparta con Él. Eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada. A Dios no le agrada cuando vamos a buscar otros lugares y lo dejamos a Él a un lado. Muchos reyes se metieron en el lío porque pensaron que ellos podían resolver el problema ellos. Y dejaron a Dios a un lado. Cuando ya estaban en el problema, le mandaban a decir a Dios que podía salirse del problema. Señor los dejaba. ¿Por qué? Porque primero prefirieron, sabiendo que Dios era el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, varón de guerra, porque casi la mayoría de estos reyes leían la palabra, pero cuando tenían un problema, tuvieron un problema, en vez de buscar a Dios, iban a buscar a otro Dios. En vez de buscar al Dios verdadero, iban a buscar otra cosa. Entonces, se metían en el lío, porque entonces ahora ellos tenían que resolver su problema de nuevo. Cuando Dios quiere trabajar contigo y conmigo, amén. Que seamos uno. Por eso dice que seamos uno en el Espíritu. Jesús dijo, tú en mí y yo en ti. Así como tú en mí y yo en ti. Había una unidad, había una armonía, había un acuerdo. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted siente que Gloria a Dios. Vamos a volver a leer. Aquí dice arriba. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todo, y por todo, y en qué, y en todo. Amén. Miren todo eso que está ahí. Él es el Padre de todo. Amén. Y Él está por todo, y con todo, y en todo. Así que usted no está solo, usted está con Él, Dios está con usted, solamente que nos pongamos de acuerdo, sigamos adelante en esa misma esperanza, creyéndole a Dios, dispuestos a trabajar en la obra de Dios, dispuestos a avanzar, no nos dejemos intimidar de lo que pase alrededor, sigamos adelante, ¿ves? Dios no te ha dejado, Dios está contigo, lo que Dios quiere es que estemos de acuerdo, sigamos trabajando en la obra de Dios. A Él no le agrada la división, a Él le agrada el acuerdo en la familia de la fe. Amén. En el hogar. Él quiere que trabajemos unidos.
quiere que el cuerpo de Cristo trabaje unido, trabaje en armonía, en acuerdo, en unidad. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y al pueblo que alaba a Dios. Porque tenemos un bloque todo poderoso. Mire que la Biblia, ya casi para terminar este tema, la Biblia nos habla que en la historia, cuando Dios escogió a las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, y ellos salieron de Egipto, Dios los armó por familia, por equipo. Cada uno tenía una bandera que representaba el linaje de cada uno de ellos. Como voy a hablar de varios nombres como Isaacar, Zabulón, Netalí, Benjamín, amén, Manasés, todas eran una descendencia. Los levitas eran una descendencia. Amén. Judá era otra. Entonces todos ellos representaban ese linaje que tenían la bandera. Pero cuando ellos salían, eran 12 tribus, estaban repartidos, estaban ahí, pero cuando salían caminando cada uno con su bandera, aunque cada uno representaba su linaje, amén, o su tribu, la mirada iba para hacia dónde, de frente, y iban guiados por quién, por Dios. Entonces todos tenían que tener una sola visión, amén, servirle al Dios vivo. ¿Saben cuál fue el problema de ellos? Cuando un día tomaron la decisión de no dejar que Dios lo guiara, sino que lo guiara el hombre. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema. Que cuando no dejaron que Dios lo guiara, sino que lo guiara el hombre, ahí se dañó la cosa. Porque ahí se dividieron, había un conflicto y había hombres que no estaban de acuerdo con Dios. A ver. Había hombres que no sabían que Dios era poderoso, sabían de Dios, pero no estaban de acuerdo con Dios. Querían hacer lo que les daba la gana. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros tengamos unidad, primeramente con Dios, amén, y con el pueblo, amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces Dios nos enseña en todas las áreas para que nosotros aprendamos. En casa también debemos estar en armonía, en unidad con la familia, amén. No dejarlo solo, saber que la persona llegó cansada, hay que acompañar, darle una agüita, una limonadita, algo. Amén, amén. Y esa persona también debe hacer lo mismo. En la casa, en la iglesia también, tenemos que tratarnos bien, amén. Estar en esa unidad, en esa armonía, en ese trabajo especial que es para Dios. No es para el pastor, no es para la pastora, sino para quién? Para Dios. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando venimos aquí, sabemos que venimos a alabar y a exaltar el nombre del Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces a eso venimos, a exaltar, a alabar el nombre del Señor. Amén. Y de lo que Dios nos enseña, entonces de ahí aprendemos para que caminemos en esa unidad. Amén. Yo me acuerdo estos días, pasó algo con un muchacho que estaba en su iglesia bien tranquilo, le dio por estar escuchando a una persona. En el momento que puse a escuchar a una persona contraria, ¿sabes qué fue lo primero que vi que le estaba atacando? El matrimonio. Inmediatamente que le puse a escuchar a una doctrina diferente, lo primero que le iba a atacar era el matrimonio, porque vi que se estaban separando. Gracias a Dios que el muchacho fue dócil y escuchó palabras de Dios cuando se le compartió. A ver. Y volvió y asentó cabeza. Y volvió y se unió con su mujer. Pero mire que casi le daña el hogar. ¿Por qué? Porque es que Dios de unidad, amén, de armonía. ¿Qué bien, hermano? Y a su nombre. Entonces Dios quiere que trabajemos juntos en armonía, de acuerdo, amén, de acuerdo, en unidad. Que cuando haya algo, por aquí hay en Isaías hay una palabra muy importante que me estoy recordando. Ahorita que estoy aquí, hay una palabra que está en Isaías 41. Terminemos con este versículo que lo voy a leer. Isaías 41:6 dice:
ayudó a su vecino. Y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero. Y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavo para que no se moviera. Amén. Entonces el uno animaba a quién? Al otro. Y se esforzaban para hacer las cosas bien. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo trabajemos juntos. El tema de hoy es corto, pero Dios lo que quiere es que tengamos un acuerdo, una armonía, una unidad. Amén. Para que podamos seguir adelante y el mundo verá que hay un equipo poderoso en el Señor. Porque donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está el Señor. Amén. Así que esta enseñanza nos ayude cuando lleguemos a casa, podamos compartirla con los demás, saber que Dios le agrada la unidad, la armonía. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos en esta mañana.